Estamos en la metáfora de la línea y el punto. Hoy con dos maravillosos hombres invitados, una experiencia maravillosa en Latinoamérica sobre los temas de movilidad sostenible. Alan Vera, Felipe Domínguez, bienvenidísimos a este programa. Por favor, quisiera que nos contaran, yo sé que es interminable la experiencia que ustedes tienen, pero ¿quién es Felipe Domínguez? Gracias por la invitación. Saludos a Alan. Bueno, ¿quién es Felipe Domínguez? Ingeniero en transporte, maestro en administración de negocios. Precisamente este mes estoy cumpliendo 37 años de haber terminado mis estudios de formación profesional y desde ahí me he dedicado toda esta vida profesional a desarrollar proyectos, estudios de movilidad urbana. Desde el 92 hago gerencia de proyectos, he participado en programas de banca multilateral, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, donde ahora estoy asesorando ya hace 4 años en proyectos en distintas ciudades. ¿Qué hago? Planeación de transporte urbano, temas de fortalecimiento organizacional y especialmente ya decía, gerencia de planes integrales de movilidad urbana. Felipe, muchas gracias. Alan. Sí, gracias Lucy. Saludos a Felipe también. Mi nombre es Alan Vera y yo soy arquitecto. Soy máster en arquitectura y cultura urbana de la UPC de España, en Barcelona. Máster en gestión y desarrollo urbano con especialidad en movilidad urbana en la Erasmus University en Holanda y un diplomado en seguridad vial en Bélgica en Hasselt University, además de haber sido capacitado en Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos, etc. El tema de profesión, bueno, me dedico mucho al tema de hacer estudios de movilidad. A la fecha tengo 18 años de experiencia en eso, habiendo hecho proyectos en aproximadamente 9 países y actualmente asesoro a diferentes ciudades de la región en proyectos de transporte público y movilidad urbana. Pero entre todos, yo creo que el proyecto al cual le tengo más cariño es justamente al sistema de transporte por cable entre La Paz y el Alto, que me parece un ejemplo muy interesante de una solución nueva y una innovación que ha venido surgiendo en nuestra región para ser tomada como ejemplo en otras ciudades del mundo. Los que nos siguen en este programa de la metáfora de la línea del punto, decirles que, claro, hoy queremos aprovechar a estos dos grandes invitados en ese contexto que nos da Latinoamérica. Los que hemos tenido la fortuna de recorrer algunas ciudades de Latinoamérica, pues vemos que tenemos muchos temas en común. Muchos también que nos diferencian y hoy la conversación los quiero invitar, como hemos tenido ya varias conversaciones para llegar acá, que esto es lo que nos enriquece mucho, como bien lo dice tanto Alan como Felipe, pues amamos esto, amamos el tema de la movilidad sostenible, y quisiera arrancar por ahí la primera pregunta, pero con el siguiente contexto. Si acá escuchamos a nuestros invitados, pues cómo han incidido en el tema de construir de lo físico espacial, de lo que significa los sistemas de transporte. Pero acá yo quiero invitarlos también a que sigamos esa conversación que nos unió en algún momento y que nos permite seguir conversando después de algunos años de conocernos. Y es que tiene que ver eso también con la ciudadanía. De hecho, voy a resumir un poco lo que significa esa metáfora de la línea y el punto. Y es, yo también como arquitecta formada en arquitectura en pregrado, me pienso mucho qué significa en ese acto de diseño cuando uno traza una línea y junta muchos puntos. Debajo de esa línea pues hay fragmentos de ciudad, hay barrios, hay familias, ¿sí? Comunicamos un punto con el otro, pero ¿cuál es ese mejoramiento también de la calidad de vida que tenemos? Eso es un contexto y voy a parafrasearlos a cada uno de ustedes un poco. Alan nos dio esa frase maravillosa en estos días diciendo, y lo acabas de decir, los cables de transporte público son un invento en Latinoamérica de transporte público. Eso es algo muy bello. Lo que nos estaba diciendo Alan también, yo soy consecuente con el tema de la sostenibilidad, de la movilidad sostenible, no utilizo carro, en fin, todas esas reflexiones personales y profesionales que ustedes tienen, y nos vamos a centrar después en lo que significa, por supuesto, los cables de transporte público. La pregunta, Felipe,
¿Cuál es tu experiencia en los temas de movilidad sostenible? Aquí para contarles, como les decía, aquí tenemos ciudadanos, ciudadanas de muchas localidades pues de Bogotá y bueno, ya algunos del país también que nos están siguiendo. Y es en eso, o sea, en la relación con la ciudadanía, con los usuarios, como también lo comenta Alan. Felipe. Bueno, Lucy, el tema de la movilidad sostenible, en realidad, digamos, en todos estos años de experiencia, se incluye, pero de manera muy ligera, ¿no? Desde la época de los 90s, con mucho miedo, ¿no? Uno no podría hablar de ciclovías en esos momentos todavía, ¿no? Sin embargo, 2006, que fui al Foro Urbano Mundial a Vancouver, pues descubres cosas, ¿no? Que como que el Gran Vancouver mueve el 70% de sus viajes en sistemas no motorizados, ¿no? En bicicleta o caminando, ¿no? Y bueno, pues ¿dónde estamos nosotros? O sea, ¿dónde se queda Latinoamérica? Y todavía nos cuesta a nosotros, pero Bogotá ha sido un gran referente en términos de la gestión de ciclovías, pero creo que en esta relación con la ciudadanía siempre hay una disputa, ¿no? Por esos espacios. Desafortunadamente, los grandes usuarios, digamos, estos grandes actores, son gente que llega en automóvil a las reuniones, ¿no? Ahora, hace ya 3 años vengo desarrollando talleres de planeación estratégica porque me encantan, o sea, coincido con Alan, o sea, para mí la movilidad ha sido toda la vida profesional, me siento muy satisfecho con ese trabajo. Y en este proceso de desarrollar talleres de planeación estratégica para ayudar a construir una visión de futuro, pues me ha tocado trabajar como facilitador en varios talleres, y una de las primeras preguntas que yo hago es cómo han llegado al evento, ¿no? Y prácticamente todos llegan en automóvil. Y entonces es muy difícil romper, digamos, ese esquema. Digo, llegas cómodo, con aire acondicionado, con menos tiempo. Entonces, pues, en esos espacios, usualmente tu resultado no permite el desarrollo de grandes estrategias en temas de transporte no motorizado, ¿no? Pero cuando entramos a las estadísticas, por ejemplo, digo, en estos años me ha tocado dirigir al menos 5 proyectos que han incluido encuestas de movilidad en hogares, y he analizado otros tantos casos como las encuestas domiciliarias en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, en Sucre, y el porcentaje de gente que camina en Lucy es muy alto. Y bueno, toca trabajar mucho con la ciudadanía para que entienda que hay que atender esos viajes, ¿no? O sea, nos hemos desgastado en la componente de la bicicleta, que fluctúa entre el 1%, el 5%, en el mejor de los casos, digamos. Ya cuando hablamos de 5% de viajes en bicicleta, ya estamos hablando de porcentajes altos. Pero nos olvidamos de este 20% de viajes caminando, y es donde podemos empezar a construir ciudad. Entonces, estoy consciente que las grandes intervenciones como los cables ayudan mucho, sobre todo en áreas donde la orografía no ayuda mucho a la planeación y a la construcción de espacios urbanos adecuados. Pero creo que tenemos que empezar a construir comunidades dentro de esos entornos locales, donde la gente pueda atender todos sus satisfactores en un tiempo muy corto, ¿no? Este principio de las ciudades de 15 minutos, que ahora se viene vendiendo mucho, ya es como la clave para empezar a desarrollar los siguientes procesos. No, tú dices un tema bellísimo que nos abre pues esta conversación. Esa es parte
de la metáfora de la línea del punto, o sea, evidenciar lo que hay debajo de esas construcciones y de esos sistemas que nosotros hacemos. Porque mira lo que tú dices, Felipe. Claro, la gente, nos dimos cuenta que la gente pues camina mucho, que utiliza encicla. Claro, esto no es, o sea, yo lo miro, yo siempre digo con mis estudiantes también, yo pudiera haber hecho un video acá con este gran equipazo de la metáfora de la línea del punto y evidenciar esas conversaciones que tengo hace 15, 20 años con los estudiantes y verlos ellos mismos. Cuando tú dices, ellos antes llegaban en automóvil. Ahora tú los ves en la cicla, los ves caminando, así como dice Alan, yo tomé la decisión de no volver a utilizar el coche, el carro, como decimos nosotros acá, pero y claro, ustedes sabrán muy bien el famoso tema de la pirámide de movilidad sostenible, de la pirámide invertida de la movilidad sostenible, de cómo estamos pensándonos el diseño de las ciudades en términos de ponerle mucho más cuidado en primera instancia pues al peatón, luego al ciclista, luego al transporte público, pensándose en esa pirámide, digamos, invertida así, y por último el transporte privado. Y es como ver que hay varias ciudades dentro de una misma ciudad. Sí, o sea, yo no le puedo decir lo mismo que no porque sean mejores o peores, sino cómo es una ciudad para Ciudad Bolívar, cómo es en San Cristóbal, cómo es en Fontibón, en las diferentes localidades, pero yo creo que llegamos al punto, como le digo también a mis estudiantes, aquí no hay recetas, ¿sí? Pero en el punto en que entendamos que hay unos técnicos, que hay unos profesionales, que hay unos especialistas que vienen, digamos, en este caso, pensándose en el transporte para las ciudades, en los temas de movilidad sostenible, pues hay que escuchar también a la ciudadanía a ver si algún día encontramos ese punto de equilibrio, porque ya lo decías tú también, Felipe, muchos proyectos, y seguramente Alan también nos puede comentar al respecto, muchos proyectos que estamos diseñando y se nos están quedando en el diseño. ¿Qué nos está faltando ahí? Pero bueno, aquí cierro y entonces la pregunta para ti, Alan, también y es en esa experiencia de movilidad sostenible que nos cuentas desde tu experiencia profesional, pero también en tu experiencia personal y esta pasión que tenemos por estos temas y por ayudar. Sí, gracias Lucy, gracias Felipe por la intervención. La verdad que se puede hablar mucho sobre esto, pero lo que quiero traer a la mesa es el tema de realmente practicar con el ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que los hacedores de política, los que definen políticas públicas, los que hacen los planes, los programas y los proyectos, deberían tener esa visión, deberíamos tener todos esa visión y ser mucho más sensibles sobre las necesidades de todos los grupos que conforman la sociedad. Si tú planificas una ciudad pensando en los autos, vas a tener una ciudad para los autos. Los Ángeles, Atlanta, ¿no? Pero si tú planificas desde el punto de vista de accesibilidad, si eres sensible con las necesidades de los niños, si eres sensible con las necesidades de las personas con discapacidad, que es un grupo absolutamente heterogéneo, tú vas a tener una ciudad mucho más accesible pensado para este tipo de personas. Si una persona con discapacidad física puede vivir la ciudad, también lo podemos hacer las personas que tenemos la suerte de caminar, de ver y de hablar, ¿no? Entonces, esa visión desde el punto de vista de los grupos más vulnerables y que ellos puedan satisfacer sus necesidades de accesibilidad a través de la movilidad, me parece que es fundamental. Si seguimos planificando ciudades solamente para la gente que no tiene discapacidad, o solamente para la gente que es joven, o para la gente que es económicamente activa, ¿no es cierto?, nos olvidamos de todos los otros grupos vulnerables de la sociedad y así hacemos ciudades más inequitativas, ¿no? Necesitamos ciudades más accesibles, más asequibles, más seguras y más confortables. Y solamente una movilidad urbana sostenible te va a permitir hacer eso. Hay ejemplos internacionales varios, no hay recetas, como decía Lucy. Hay buenas prácticas, sí, como ciudades como Singapur, por ejemplo, ciudades holandesas, etcétera, pero también hay ejemplos latinoamericanos muy interesantes, ¿no? Lo que se ha hecho en Bogotá con el tema de la promoción del uso de la bicicleta me parece fundamental. Las experiencias de Medellín, en alguna medida igual, son muy, muy buenas, pero necesitamos que eso se escale, ¿no es cierto?, y se replique en todas nuestras ciudades. Finalmente quiero acabar este comentario con algo que necesitamos promover, que es que desde lo que es la educación primaria, la educación secundaria y la universidad, formemos gente con esta visión. Si seguimos formando profesionales que no tienen esta visión,
este gran grupo de profesionales, cuando sale al mercado laboral, no puede hacer buenas políticas y proyectos justamente porque desconoce estas prioridades. Pero si desde chiquitos formamos a los niños a que tengan esta sensibilidad, podemos pretender tener mejores ciudades. Pero si seguimos identificando al vehículo privado como un objeto de deseo, es algo errado. Yo creo que uno puede ser exitoso sin tener un auto particular. El hecho de que no tengas un auto particular no hace que no seas exitoso, ¿no es cierto? Ese tema de esa visión también muy del sur global, de pretender mostrar lo exitoso que eres a través de las posesiones materiales, especialmente de los autos, me parece que es algo que hay que modificar, ¿no? Eso es lo que tengo que compartir contigo. Wow, sí. También inspiras mucho, Alan. Yo quiero contarles, a propósito de lo que dice Alan, de ser muy consecuente también. O sea, por ese viejo dicho que el cura predica pero no aplica. Y me voy acercando con esto porque quiero que nuestra siguiente pregunta y reflexión entre los tres sea hablando específicamente de esto que ha denominado Alan ese invento latinoamericano, el sistema de transporte, de transporte público en cables aéreos. Porque para nosotros en Bogotá ha sido, o sea, de verdad maravilloso. Venimos de nuestra experiencia colombiana que es en Medellín, ¿sí? Ellos iniciaron mucho antes que nosotros, pero realmente un proyecto que se puso en operación en el 2018, la primera línea de transporte público para la ciudad que es en Ciudad Bolívar, una localidad de Bogotá. Ahora ya estamos arrancando el siguiente que es en la localidad de San Cristóbal. Pero este proyecto, que yo siempre lo pongo, cada vez que lo expongo en escenarios académicos, que ha sido una maravilla, yo siento que fue el conjunto de muchos aciertos de cosas que se corrigieron entre dos administraciones que tuvo Bogotá y que, digamos, se pudieron hacer los estudios y diseños y luego construir. Pero entender que esos proyectos, o sea, hoy Ciudad Bolívar, yo también lo digo así, hoy el cable de Ciudad Bolívar, si nosotros hubiéramos hecho solamente las estaciones, hubiéramos construido las pilonas y pare de contar, ese proyecto no sería lo que es hoy. Y nosotros empezamos a conversar con la ciudadanía desde la etapa de estudios, un poco como digo yo, qué queremos, qué soñamos. Muchos de ellos no tenían la referencia de qué era un cable de transporte público. Pues, o sea, nosotros teníamos la referencia de Medellín, pero todo el mundo seguramente pues no ha viajado a Medellín a ver estos cables. Pero en una conversación que a mí me encanta siempre en ese trabajo que amo tanto, y es cuando estamos en la etapa de estudios y diseños y vamos a hablar con los ciudadanos, cualquiera que ellos sean, académicos, comunitarios, empresarios, pues siempre hay un deseo de yo quiero, o sea, más allá del proyecto de transporte público es yo necesito esto, yo necesito lo otro. En el caso de Ciudad Bolívar era yo necesito un centro administrativo, lo que nosotros llamamos supercades, yo necesito un mejoramiento de parques, yo necesito muchas cosas más. Y logramos hacer un trabajo de coordinación interinstitucional, de ir como sopesando como esas diferentes expectativas, y hoy tenemos un proyecto que afortunadamente y seguimos yendo, yo sigo llevando a muchos invitados, yo misma, digamos, a veces con mi familia nos vamos un fin de semana a ver lo que está pasando allá. Y realmente es esa gran satisfacción. Yo les digo que a veces hasta las lágrimas, digamos, alcanzo a sentir en subirme en esas cabinas y sentir que la gente está muy tranquila. O sea, no tienen que ser, y lo digo con todo el respeto, por supuesto, con ustedes, pero no tienen que ser los grandes expertos en movilidad, sino sencillamente sienten que su vida realmente cambió, mejoró. Entonces, ¿qué es esto? Por eso mi deseo de ir a los demás cables, por eso conocer el de La Paz, por eso ahora los de Ciudad de México. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de ustedes con los cables de transporte público para las ciudades en Latinoamérica? Y voy a arrancar por el más reciente que conocí, ya luego le doy la palabra a Alan, entonces arranquemos por Felipe. Felipe, ¿qué nos puedes contar tú desde esa experiencia que tienes? Bueno, Lucy, sobre los cables, he tenido la oportunidad de conocer el cable más largo que se hizo en esta zona de Iztapalapa, en Ciudad de México, desde su inauguración prácticamente, desde los primeros días, porque me gusta documentarlos.
Es parte de lo que disfrutamos. Salgo siempre con la cámara del celular y con otra cámara personal y siempre a tomar fotos, videos, a ver a la gente. Como conozco la red de cables de La Paz El Alto, la conozco bastante bien, porque cada vez que voy le doy vueltas y vueltas y siempre se termina de disfrutar. Entonces tengo algunas posiciones encontradas respecto de los cables. Primero, ¿son una solución? Sí, son una solución. Son una solución eficaz, sí, porque cumplen su cometido. Se llevan a la gente de un punto a otro de una manera bastante más eficiente que lo que antes tenían, sí. Sin embargo, yo creo que algunas zonas, algunas ciudades debieran de tener otra solución. Específicamente los cables, bueno, el cable de México, pues tiene unos niveles de demanda que no son atendidos por los cables. O sea, sabemos que los cables no son un sistema de transporte masivo. Creo que debemos de tener claro eso. O sea, tenemos una capacidad limitada. O sea, la infraestructura tiene un límite básico y hasta ahí. Pero son un sistema que se puede construir con mucha facilidad, y por eso se han hecho en Ciudad de México. O sea, hay que poner todas estas variables, ¿no?, dentro de los procesos de análisis, ¿no? El tema político, el asunto político es importante. Entonces, tienes 6 años en el que es muy fácil construir cables. No sé, si tienes plata, ¿no? Como dicen ustedes, si tienes plata, puedes hacer cables, porque baratos no son. Sin embargo, en términos, digamos, de análisis de demanda, tú sabes que si hay gente, vas, analizas cuánto está moviendo un autobús y lo proyectas relativamente rápido, haces los sondeos, la mecánica de suelos, pones las pilas, mientras toda tu superestructura ya está en talleres, ¿no? Entonces, tiene una gran influencia, pero para el caso específico de la Ciudad de México, sí, tengo un gran sinsabor cuando lo comparo con la infraestructura, con la operación, con toda esta arquitectura que hay detrás de La Paz El Alto, de esa red increíble de teleféricos. Pues la Ciudad de México se queda corta en esos términos. Se queda corta en materia de infraestructura, en materia de intervenciones urbanas, y se queda corta en capacidad. En el tema de la gestión social, porque cuando tú pones un teleférico, no te tienes que pelear con los transportistas prácticamente, porque no estás invadiendo sus territorios. Ya ellos tendrán más gente, prácticamente no sufren impactos en su demanda, entonces no tienes esa gran protesta, digamos que no le estorbas a esos actores, ¿no?, cuando haces teleféricos. Y usualmente nosotros, los expertos en transporte, analizamos un buffer de 300 metros, 400 metros. Entonces, bueno, ¿cuál es la cobertura del sistema? 300 metros, 400 metros, dependiendo de la zona, de las características orográficas y todo, ¿no? Pero entonces, nosotros, cuando hablamos del término de caminabilidad, nosotros podemos hacer más grandes esas áreas de influencia. O sea, ese buffer lo podemos hacer hasta de 1 kilómetro, dependiendo de las características de la infraestructura que nosotros podamos desarrollar. O sea, infraestructura caminable, o sea, que promueva la caminata. Infraestructura para los ciclistas, de tal forma que tú puedas rodar 1 kilómetro con facilidad, que eso se hace en 5 minutos, Luz. O sea, rodar 1 kilómetro son 5 minutos, digamos, en condiciones normales. Llegas a la estación, tienes tu área segura de resguardo, vas, haces todas tus cosas, vuelves, tomas tu bicicleta y estás en tu casa, ¿no?, o en tu oficina, donde sea, ¿no? Y caminar 1 kilómetro son 15 minutos en promedio. ¿Sí? Pero ¿por qué no los caminas? Porque no tienes las condiciones adecuadas. Entonces, todos estos elementos favorecen, digamos, o favorecerían ese otro tema que debe explotarse detrás de los cables. Y en La Paz El Alto así se está proponiendo, o sea, hacer estas intervenciones a nivel de nodos, de tal forma que esas áreas de cada nodo al final se terminan pegando y vas
vas llegando a estos términos que nosotros llamamos desarrollo orientado a transporte y que ahora estamos cambiando como desarrollo orientado a la movilidad sustentable, que es el nuevo término que se incorpora en esto. Sí, sí, total, Felipe, tú tocas muchos temas pues que acá no terminaríamos de comentarlos y reflexionar, y uno de esos es, claro, está el sistema de cables con el que estamos conversando, pero definitivamente la integración de los diferentes sistemas es lo que se requiere. Sí, eso es clarísimo. Yo me acordé que en estos días hablando con ustedes, preparando precisamente este programa, yo decía, yo no quiero decir esto, sino si lo dice Felipe, yo lo digo, pero a mí también me sorprendió un poco. Yo tenía una expectativa con los cables de Ciudad Bolívar, porque venía de esta expectativa, pues digamos, de lo que fue ver los cables en La Paz, Bolivia, con lo que tú dices, o sea, esa implantación en términos de, digamos, los proyectos que se generaron, que veo que se generaron con los de La Paz, y lo que nos generó a nosotros acá en Ciudad Bolívar. Y les cuento además, pues acá nosotros ya tenemos, o sea, ese cable de Ciudad Bolívar sirvió para que la ciudad, en Bogotá, nos estuviéramos pensando en nuestro plan de ordenamiento territorial. Ya hay pensados 7 cables, o sea, este sería el de San Cristóbal, que ya se arrancó la construcción, es el segundo de 7, que la ciudad ya, o sea, después de lo que pasó en Ciudad Bolívar, precisamente por ese, es que tenemos inclusive un museo de la ciudad autoconstruida, o sea, generó un tema, una dinámica urbana muy interesante, que a hoy el que ya está arrancando en San Cristóbal ya lo tiene. Se está trabajando con la Secretaría de Hábitat, en la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano, o sea, esa integración que fue lo que hizo ese boom, que para mí en lo particular me parece muy interesante, y con esto le doy la palabra a Alan. Es volver a mi metáfora de la línea del punto, en términos de pensarnos que la ciudad no puede ser solo el tema de construir lo físico y hacer la obra, sino esa relación con la ciudadanía que finalmente deja ese tema de reflexión, de formación, de hacia dónde vamos, de cómo tenemos que convivir todos, porque es que si uno tiene una conversación con los taxistas de las ciudades, te van a decir una cosa, con los biciusuarios otros, con los que caminamos otros, con los que utilizan el automóvil otra, pero todos tenemos que caber. Esto no es una frase de cajón, sino realmente sentida después de tener más, pues, 30 años, más de 25 años conversando con muchos ciudadanos y ciudadanas sobre este tema. Entonces, bueno, ahí no termina. Alan, cuéntanos esa gran experiencia, por favor. Yo sé que es poco tiempo para contarlo, pero acá vamos a seguir aprendiendo mucho de lo que ustedes dos nos están comentando. Gracias, Lucy. Yo quiero comenzar con la idea de decir que realmente este tema de los teleféricos, de los transportes por cable urbanos, deberían realmente ponernos orgullosos a todos los latinoamericanos. Yo creo que, como pasó con el BRT, ¿no? que es una innovación brasileña, ¿no? que ahora tiene 150 ciudades en el mundo haciendo BRTs o ya implementados, lo mismo pasó con los teleféricos urbanos, ¿no? Esta solución inventada en Europa, esto para temas de transporte turístico, para ir a esquiar a los Alpes, repentinamente se usó para transportar gente en las ciudades. Esa innovación que ahora ve ciudades del mundo desarrollado, del norte global, tratando de implementar o estudiándolo, me parece algo realmente destacable. Ya no es que de arriba te vienen a imponer o a sugerir que hagas trenes u otro tipo de soluciones, ¿no? Porque a ellos les funcionó. Ahora, desde el sur global, nosotros les decimos, ¿saben qué? Compañeros, ustedes pueden innovar en sus ciudades, ¿no? Con este otro modo de transporte. Y estas innovaciones del BRT o los teleféricos, yo creo que han surgido porque los latinoamericanos somos creativos, ¿no? Somos creativos justamente para que la poca cantidad de fondos que tenemos disponibles se puedan implementar de la mejor manera. Yo soy boliviano y Bolivia siempre ha sido el país más pobre de Sudamérica, ¿no? Y si hablamos de Latinoamérica, si no fuera por Haití, también estaríamos en el último lugar, ¿no? Gracias a Dios por Haití. Pero la verdad es que cuando queríamos nosotros mejorar las condiciones de movilidad en nuestras ciudades, ¿no es cierto? Las soluciones que nos sugerían los entes multilaterales y demás siempre iban por el tema ferroviario, ¿no? Y la verdad que nuestras, pues, magras finanzas nacionales, regionales y municipales nunca nos han permitido ni siquiera soñar en un sistema ferroviario, ¿no? Pero los años han pasado, ¿no es cierto? Y justamente hemos visto una nueva solución que nos podía ayudar a mejorar las conexiones entre dos ciudades muy importantes, la ciudad sede de gobierno del país y la ciudad donde está el aeropuerto internacional.
nos inspiramos en la innovación latinoamericana que se inició en Medellín hace muchos años y la tratamos de implementar como una red. Ya no como una conexión de líneas que te conectan a un sistema troncal ferroviario. Bueno, nosotros no teníamos el sistema troncal ferroviario. Entonces había que hacer la red de teleféricos y que funcione como red. Funciona actualmente como red y ha podido mover alrededor de 600,000 pasajeros por día. Eso es más de lo que mueve un sistema como el Metro de Lima, que cuesta 10 veces más caro, ¿no? Entonces, por darles un dato. Entonces, a mí me parece que esta innovación latinoamericana, no solamente de usar teleféricos para ámbitos urbanos, sino de implementarlos como una red que se complemente entre sí, pueden ser ejemplos internacionales de buenas prácticas para otro tipo de ciudades. No decimos que las otras ciudades hagan teleféricos a todo lado, ¿no? Piensen en un sistema integrado de transporte. No se casen solamente por un modo de transporte. Se puede complementar. Y ojo, los teleféricos pueden funcionar en cualquier tipo de geografía. Mucha gente me dice, no, pero solamente es para ciudades con topografía complicada, lo que siempre te dice cualquier persona. Pero en realidad te conecta esto es una conexión entre un punto a otro, en cualquier superficie, ¿no? Y si les contaba la experiencia que hay hasta de hacer planificación en costera, en el desierto, en ciudades absolutamente planas, etcétera, funciona. Pero lo bueno de esto es que no ocupas la capacidad vial de las ciudades. Lo que tiene que importar aquí no es lo que los ingenieros o arquitectos planificamos. Lo importante es lo que percibe el usuario. Se han hecho diferentes estudios en el Teleférico de La Paz para saber la percepción del usuario y ahí nos dicen algo importante los usuarios, ¿no? Creo que son los datos más importantes, que tienen que ver con la reducción del tiempo de viaje. Antes, entre La Paz y el Alto, en cierta ruta tú demorabas 45 minutos. Ahora, con la línea morada del teleférico que se ha subido Lucy, que se subió también Felipe, tardas 8 minutos. Entonces, esa reducción de viaje, que en otros casos, en ciertos horarios, puede significar más o menos 35 minutos de reducción de viaje. Si tú lo extrapolas eso de un día a todo el año, en resumen, te has ahorrado 17 días al año en vez de estar metido en un minibús o en un vetusto micro, en un teleférico, ¿no es cierto? Que además te permite justamente usar ese tiempo libre en cohesión social, en estudiar, en trabajar, en otro tipo de cosas, y no estás ahí en los trancones, como dicen los colombianos, ¿no? ¿Qué nos dicen también los pasajeros del teleférico? 59% de los usuarios del teleférico de La Paz y el Alto se sienten más tranquilos que en otro modo de transporte. Y el 18% de nuestros usuarios es más feliz. ¿Cómo se mide la felicidad? Realmente no sé cómo han hecho este estudio, pero el resultado es que se sienten más contentos de usar esto que estar metidos en el micro, porque tiene una vista espectacular de la ciudad de La Paz, tiene nuestro cerro hermoso ahí, o sea, es realmente turístico. Tanto así que TripAdvisor recomienda como el atractivo número 1 de la ciudad, subirse al teleférico, ¿no? Ya no es ir al museo, ir a la plaza, es otro tipo de cosas, ¿no? Se ha reducido en 30.371 viajes menos en transporte rodado, ¿no es cierto? Se han reducido a raíz de usar el transporte por cable. La gente también valora mucho la calidad del servicio. El 98% de los usuarios lo califica como excelente. El 99.8% de los usuarios dice que la disponibilidad del servicio, es decir, que no tengas que esperar un bus, es genial, porque tú vas a la estación y hay una cabina que sale, no tienes que esperar al bus, no necesitas esa información de que en 5 minutos llega el BRT o el bus, etcétera, no, ya está la cabina funcionando, la disponibilidad es central. La puntualidad, el 98.3% de los usuarios la destaca. También destacan que el 100% de los usuarios van sentados. Eso, ¿qué modo de transporte puede decir algo parecido? Ninguno. Hay 35% más espacio para cada usuario de teleférico. Después, si hablamos de las usuarias mujeres, 9 de cada usuaria mujer percibe menos acoso sexual, si lo hubiera, en una cabina de teleférico si uno lo compara, por ejemplo, con un bus. Los usuarios dicen que el 90%, aproximadamente 90%, 89% de los usuarios se comportan mejor en el teleférico que, digamos, fuera de él. Yo les decía, haciendo un comentario un poco soez, que dentro del teleférico de La Paz todos son suizos, ¿no? Ya salen de ahí, siguen siendo los mismos salvajes de siempre, pero en el teleférico la gente se transforma. ¿Por qué? Porque cuida a lo que es un patrimonio. La gente se ha apropiado de eso, es un orgullo de la ciudad.
No, pues, no, mire, agarro de ese punto que tú, tomo de ese punto que tú estás mencionando, Alan, que a mí me llama mucho la atención. En Ciudad de Bolívar uno entra, las cabinas impecables, nadie bota nada en las estaciones, es interesante ese fenómeno. Pero bueno, aquí podríamos hablar mucho más. Yo quiero hacerles una última pregunta, son muchos temas de verdad, pero hay muchos retos que muchos de ustedes los tocaron y voy a tratar de mencionar algunos si ustedes me ayudan, digamos, como a concluir y a seguir conversando y a seguir construyendo. Esto es lo importante. Y otra vez nuestra metáfora de la línea del punto de lo que pretende es eso, evidenciar estas conversaciones. Podemos hay veces no estar de acuerdo, ya Felipe un poco lo decía, bueno, los cables no son la solución, seguramente no son la solución para todo, pero tenemos que mirar, esto es cómo combinamos seguramente los diferentes sistemas. Pero en las intervenciones, sobre todo de Felipe, decía, pues proyectos que se diseñan y no se concluyen, qué está pasando ahí. Hemos entendido, yo lo digo pues en mi experiencia como servidora pública, pero también como profesora universitaria, esto tiene un componente político, ¿sí? Que siempre digo no es mal ni bien, es otro componente. O sea, entendimos también desde la planificación, desde el urbanismo, está lo económico, está lo cultural, está lo ambiental, está lo político para la toma de decisiones también de qué proyectos hacemos y no. Entonces, no sé si eso es uno de los retos. Lo otro es esa relación o esa conversación con la ciudadanía, cómo la mejoramos, porque pues en el momento en que nos conocimos con Felipe hace casi 15 años, ahora más recientemente con Alan, pues mi tendencia, entenderán, y mi pasión ha sido más por ese lado. Yo les contaba a cada uno de ustedes, en algún momento me sentí extraña como arquitecta, pero uno decía, ¿qué hace una arquitecta trabajando temas de gestión sociocultural? Pero cada vez me he sentido más cómoda porque creo que puedo tener precisamente esa posibilidad de hablar con muchos en decir cómo unimos esos mundos. Se lo digo mucho a mis estudiantes hoy de ciencia política, de gestión y desarrollo urbano que tienen esa mirada también integral. Entonces, en los retos es cómo pensamos en esas ciudades, en la movilidad sostenible, cómo pensamos en esa incidencia de diferentes componentes como lo político, lo económico, lo ambiental. Claro, son muchas, aquí nos duraríamos horas para poderlo hacer. Cómo nos acercamos a esa ciudadanía, no para imponerles, sino para construir esos proyectos de la mano de ellos y de ellas. Entonces, Felipe, ¿qué reacciones tienes con esta pregunta? Bueno, primero creo que tenemos que cambiar un poco los procesos. Empezar a construir visiones. Estamos poco familiarizados con los procesos de planeación nosotros en Latinoamérica. Y cuando los hacemos, los construimos con una visión de corto plazo. Nosotros, a nivel municipal, se hacen planes municipales a 3 años, a nivel de gobierno estatal y federal, planes de 6 años. De pronto, estos institutos municipales de planeación, donde a mí me ha tocado trabajar, comentaba el caso Chihuahua, pues ya en el 2006 decíamos, bueno, la visión Chihuahua 2040, ¿no? O sea, ya eran 25 años. Y eso es lo que cambia, digamos, todo el esquema del proceso de planeación. O sea, no planeas para ti ni para tus hijos, con suerte para tus nietos. Pero entonces entras en todo este análisis, bueno, de para quién quieres construir una ciudad. O sea, y construir una visión no es fácil. Y ahí es donde viene este tema del asunto, bueno, de la relación con las comunidades, porque tenemos que construir las visiones con ellos y con todos los actores. O sea, no son solo los transportistas, no son solo el gobierno, no son solo los colegios. Y es un tema de construir ciudad, porque detrás de la ciudad está la movilidad. O sea, no hay movilidad sin ciudad sin movilidad. Entonces, es este binomio estrecho. Entonces, creo que tenemos que aprender a romper esas grandes limitaciones primero, o sea, a construir procesos de planeación de largo plazo con la mayor parte de los actores, o sea, en espacios públicos, ¿sí? Lograr que la mano política se minimice, porque digo, difícilmente la vamos a quitar, pero que se minimice. Y después, creo que el gran secreto es lograr que la gente se empodere de estos procesos y que los defienda.
Hay países que nos llevan años adelante en temas de capacidad de gestión institucional. Y Colombia creo que es uno de ellos y hemos aprendido nosotros también, ¿no? Yo viví en Costa Rica varios años y para mí Costa Rica es un país de instituciones, o sea, bien fuertes, bien estables. Muchos países, muchos gobiernos en México, la mayor parte, no me atrevería a decir que todos, no tienen datos de la operación de los sistemas de transporte. Porque eso se lo quedan los transportistas. O sea, los gobiernos tienen como una parte, ¿no? Entonces, no tenemos esas estructuras que planeen ni siquiera al interior de los gobiernos. Entonces, si no tenemos datos, si no tenemos estructuras, si no tenemos capacidades, pues difícilmente vamos a lograr el cambio. Tenemos mucho trabajo, hay una gran separación todavía que atender en estas etapas, en la planeación, en la gestión institucional, en la capacidad y sobre todo en lograr que la gente participe y se empodere de los proyectos. Muchas gracias, Felipe. Bellísimas conclusiones. Alan, ayúdanos a ir cerrando. Gracias, Lucy. Gracias, Felipe. Bueno, es la última consulta. La verdad que ha sido muy interesante nuestra charla, pero me parece que es importante decir también que nosotros en el tema de movilidad y el tema de desarrollo sostenible tenemos una hoja de ruta, de hecho, ¿no? Cualquier esfuerzo que hagamos a nivel municipal, regional y hasta nacional tiene que estar alineado con la hoja de ruta de desarrollo, que son los ODS, que es la nueva agenda urbana, que es la Agenda de Naciones Unidas 2030, ¿no? Entonces ya tenemos ese marco de desarrollo, ¿no? Que nos motiva a cumplir las metas, los indicadores, etcétera. Pero ahí destaco lo que había dicho hace un momento, que es que nosotros tenemos que formar nuestro propio camino. Tenemos que ver cuál es nuestra realidad, ¿no es cierto? Nuestra región está llena de malas copias, yo creo. Ha habido países y ciudades que han tratado de copiar ejemplos extrarregionales para implementarlos en su contexto y les ha ido mal o medio mal o más o menos, ¿no? La idea es que nos vaya bien o muy bien, ¿no? Yo creo que cuando nos ha ido así bien o muy bien es cuando ha habido mucha creatividad local, se ha destacado la capacidad que tenemos en nuestra gente, en nuestros consultores, ¿no es cierto?, de poder planificar mejor las ciudades. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que nosotros va a entender el contexto de las ciudades en las cuales nosotros mismos vivimos? Cualquier persona de afuera te puede sugerir cosas y uno está, digamos, abierto a cualquier nueva sugerencia. Claro, es un nuevo enfoque y eso ayuda. Pero yo destaco siempre el saber local, ¿no? La capacidad local. Tenemos que tener más autoestima, me parece, ¿no? La autoestima regional me parece que ha venido muy a menos, ¿no? En ciertos sectores del desarrollo. En movilidad hemos dado grandes ejemplos, como les digo, internacionales, y que espero que se puedan seguir manteniendo en el futuro. Yo no creo que hayamos llegado a nuestro techo de innovación. Me parece que el desarrollo de nuevas tecnologías, estos nuevos, ¿no es cierto?, desafíos que nos plantean, por ejemplo, todo el tema de la electromovilidad, como manifestaba bien Felipe, es un desafío que hay que saberlo encaminar. La electromovilidad no puede ser liderada por las automotrices, porque al final del día estas entidades pues se encargan en venderte automóviles. A ellos no les interesa otros temas. Mientras tú compres automóvil, sea de diésel o eléctrico, la idea es que le compres automóvil. La idea es que nosotros, hacedores de políticas, planificadores urbanos, podamos, ¿no es cierto?, hacer que estas nuevas tecnologías no nos sigan inundando de vehículos, ¿no? Nuestra capacidad vial no es infinita, ¿no es cierto? Esos aspectos me parece que son centrales. El tema de la movilidad se tiene que siempre pensar como algo integral, ¿no es cierto? Tomar en cuenta lo que has dicho tú bien, Lucy, la pirámide invertida de la movilidad, incluir nuevos actores, lo que es gobierno abierto, participación, colaboración y transparencia. Es un desafío que viene décadas tratándose de hacer, algunos países con más éxito que otros, pero yo, como les digo, confío mucho en las nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones son las cuales nos van a ayudar a tener mejores ciudades, ¿no? El ejemplo nuestro, boliviano, es que nuestros abuelos, nuestros padres, nos han dejado ciudades, pues, con condiciones realmente paupérrimas de desarrollo, y yo el reto que tengo es dejarle a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos, ciudades con mejores condiciones de movilidad, ciudades más equitativas y demás. Y proyectos como el teleférico de La Paz al Alto, proyectos como el La Paz Bus, me parece que son ejemplos pequeños,
de una mejor ciudad que le quiero dejar justamente a mis hijos y a mis nietos para que se sientan orgullosos justamente de lo que tenemos ahora y de lo que podemos lograr a futuro. Pues bellísima conversación, muchísimas gracias, muchos temas por rescatar, pero voy a resumir en dos que me llegan de verdad profundamente, y esto que nos concluye también Felipe diciendo: esto hay que construirlo, en mis palabras, hay que construirlo de la mano de la ciudadanía, que es otra vez nuestra metáfora de la línea del punto, hacer este llamado a que no sea, digamos, por requisitos, sino realmente que esa ciudad sostenible la vamos a poder lograr en unos procesos también de formación, de cultura ciudadana con la ciudadanía, de entender qué significa esos proyectos de transporte público, pero entendiendo también cómo lo está viviendo la ciudadanía. Y por supuesto con lo que dice Alan, en algo que les cuento, que yo siempre digo, no quiero llegar a vamos, mencionar lugares comunes y hablar del orgullo latinoamericano, pero quiero decirles que esos viajes a Bolivia, a Perú, ahora recientemente a México, de verdad ha sido impresionante, y comparto lo que dice Alan. O sea, tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Por esto este programa me inspiró con ustedes, poder tener la oportunidad de tenerlos acá, y ojalá que muchos de los que nos van, de muchas las que nos van a escuchar acá luego en este programa, que sigamos pensándonos que ese pensar, como dice Alan, de la experiencia que nosotros estamos viviendo, nos sirve mucho realmente. Claro, como siempre digo, las comparaciones a veces son odiosas, pero sirven, pero ubicarnos en un contexto. Yo les conté en estas charlas preparatorias que estoy a punto de viajar a Buenos Aires, me invitan a un foro sobre el tema de democracia, y bueno, ya había estado en Buenos Aires, pero vamos a hacer esos comparativos de cómo están funcionando esas ciudades latinoamericanas, y como dice Alan, que eso nos sirva como ejemplo. Nos pasa, y bueno, acá podríamos ampliar mucho la conversación, pero aquí para ir cerrando es, en el caso, digamos, de Colombia nos pasa mucho, seguramente a ustedes les debe pasar en cada uno de los países, es Bogotá sirve, yo siempre digo, le digo a mis estudiantes, sirve de ejemplo para lo bueno y lo malo. Entonces yo copio el mobiliario urbano, copio, digamos, los sistemas de transporte, que seguro, claro, somos parecidos, pero, y otra vez a los estudiantes, las recetas no hay, sino realmente es que podamos afinar nuestros ojos en poder identificar cuáles son los problemas, y que nosotros entre todos podamos diseñar esas soluciones. Agradecerles infinitamente, acá nos quedaríamos felices conversando con ustedes, muy generosos con el tiempo, con su conocimiento, con la experiencia y con el amor que le ponen para hacer los proyectos, y incidir también en esas conversaciones con mucha gente. Entonces, un abrazo de corazón, muchas gracias, y nos seguimos encontrando en el camino.